Bienvenido a Dormiciencia, el santuario donde la neurociencia del sueño se entrelaza con la inmensidad del cosmos. Aquí, exploramos el universo, mientras tus pensamientos se calman, una inspiración suave a la vez. Sé que el mundo exterior a menudo resuena con un eco constante de ruidos y preocupaciones, pero esta noche te invito a un viaje pausado, un recorrido sensorial, por una de las preguntas más profundas que existen. ¿Dónde termina el espacio? Es una pregunta que, en su simplicidad, puede parecer incluso un poco caprichosa al principio. Sin embargo, cuanto más te adentras en ella, más estira tu mente, como el propio universo que nos envuelve. No necesitas recordar cada detalle, solo permite que las palabras floten sobre ti, como la suave radiación de fondo cósmica que acaricia el éter. Que este suave murmullo te ayude a conciliar el sueño, o al menos a poner tus preocupaciones en una perspectiva más amplia, a unos miles de millones de años luz de distancia. Ahora, acomódate, encuentra esa postura de quietud, despójate de cualquier necesidad de estar alerta. Aquí, solo necesitas sentir. Para iniciar este suave viaje hacia lo vasto y desconocido, vamos a adentrarnos en la esencia misma de nuestra exploración. ¿Qué es el espacio exactamente? Esa tela silenciosa y oscura que se despliega ante nuestros ojos cuando miramos las estrellas. ¿Qué es en verdad? Para la mayoría de nosotros, el espacio es simplemente la ausencia de todo, un vacío, un lienzo inmenso y deshabitado donde las estrellas flotan, los planetas orbitan y quizás los calcetines desaparecen misteriosamente. Pero el espacio, como pronto descubrirás, está lejos de ser vacío. De hecho, es una de las partes más activas, enigmáticas e incomprendidas del universo. Para empezar, volvamos a lo fundamental. Durante siglos, la humanidad concibió el espacio como un mero telón de fondo. Imagina el escenario de un teatro. El espacio era el plano suelo de madera, y los planetas y las estrellas, los actores que se movían sobre él. Esta concepción se derivó en gran parte de Sir Isaac Newton, quien creía que el espacio era absoluto, un escenario fijo e inmutable, donde todo acontecía. El tiempo transcurría a un ritmo constante para todos, y el espacio era simplemente la cuadrícula tridimensional que lo contenía todo. Entonces, apareció un pensador con cabellos revueltos y una predilección por garabatear en pizarras, Albert Einstein. Él destrozó esa imagen ordenada y la reemplazó con algo mucho más extraño y elegante. Según Einstein, el espacio no es un telón de fondo pasivo en absoluto, es un tejido vivo y elástico, uno que se dobla, se retuerce y se deforma en presencia de masa y energía. Juntos, el espacio y el tiempo forman una construcción cuatridimensional llamada espacio-tiempo, y este escenario dinámico en realidad responde a lo que sucede en él. Para visualizarlo, imagina una cama elástica. Coloca una bola de bolos en el centro y el tejido se hundirá. Ahora, haz rodar una canica por la superficie. En lugar de seguir una línea recta, la canica se curvará alrededor de la depresión. Así es, de alguna manera, cómo funciona la gravedad en el universo de Einstein. Los objetos masivos, como las estrellas y los planetas, curvan el espacio-tiempo a su alrededor, y esa curvatura es lo que percibimos como gravedad. No caemos hacia la Tierra porque nos atraiga como un imán. Caemos porque la Tierra ha deformado el espacio-tiempo y nosotros estamos rodando hacia esa depresión. Ahora, podrías estar pensando, de acuerdo, el espacio se curva, pero cuando no hay nada en él, en los vacíos entre las estrellas, ¿no es eso simplemente nada? No del todo. Incluso en los rincones más oscuros y solitarios del universo, el espacio sigue rebosante de actividad. Gracias a la mecánica cuántica, ahora entendemos que el espacio vacío no está realmente vacío en absoluto. En las escalas más pequeñas imaginables, mucho más diminutas que los átomos, el espacio vibra con lo que los físicos llaman campos cuánticos. Estos campos no son cosas en el espacio, son el espacio mismo. Cada partícula del universo surge de su campo correspondiente. Un electrón procede del campo de electrones, un fotón del campo electromagnético, y aun cuando no hay partículas presentes, estos campos nunca están completamente quietos, fluctúan constantemente.
produciendo diminutas partículas momentáneas que aparecen y desaparecen como luciérnagas cósmicas. Esta energía vibrante en el espacio vacío se conoce como energía del vacío. Es un poco como la superficie de un estanque. Desde lejos parece en calma, pero acércate y verás pequeñas ondas, perturbaciones y el ocasional salto de un pez. Lo que parece liso y sin rasgos distintivos desde la distancia está en realidad lleno de movimiento oculto. Por eso los físicos dicen que el vacío no está vacío, rebosa de potencial. Las partículas aparecen y desaparecen de la existencia en fugaces pares. Son partículas virtuales, como se las conoce. No pueden observarse directamente, pero sus efectos sí pueden medirse. Por ejemplo, influyen en cómo se comportan los electrones alrededor de los núcleos atómicos. Incluso contribuyen al misterioso fenómeno que llamamos energía oscura, que se cree que está empujando el universo a expandirse cada vez más rápido. Así que, no, el espacio no es solo el lugar donde pierdes las llaves o envías tus pensamientos durante conversaciones incómodas. Está vivo, con estructura y movimiento, incluso cuando no hay nada visible a simple vista, y se vuelve aún más extraño cuando consideras que el espacio mismo puede expandirse, no las cosas en él que se separan, sino el espacio mismo que se estira entre ellas. Esa idea también proviene de las teorías de Einstein y sustenta nuestra comprensión moderna de la cosmología. Pero hagamos una pausa por un momento. Es fácil sentirse abrumado por la idea de que lo más vacío de la existencia está en realidad vibrando con energía, geometría y campos que ni siquiera podemos ver. Sin embargo, en cierto modo, eso lo hace aún más reconfortante. Significa que el universo no es solo un vacío frío. Incluso en sus momentos más silenciosos y oscuros, todavía está ocurriendo algo. Un suave zumbido de fondo, como el crepitar tranquilo de una chimenea, o el susurro de las hojas en una noche serena. Y ese zumbido, esas fluctuaciones, ese vacío inquieto, es un recordatorio de que el espacio no es solo la ausencia de materia, es una entidad física con propiedades propias. Puede doblarse y estirarse, expandirse y ondular. Tiene energía, tiene temperatura. De hecho, incluso la vasta inmensidad entre galaxias se cree que está a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, aún tenuemente calentada por el resplandor residual del Big Bang. Así que, cuando preguntamos, ¿qué es el espacio?, no estamos hablando de un vacío inerte, estamos hablando de un tejido rico y estructurado que conecta cada átomo, cada galaxia, cada ser vivo. El espacio no es donde suceden las cosas, el espacio es una de las cosas que suceden. Es parte de la historia, no solo el escenario. Y quizás eso sea lo más extraño de todo. Cuanto más estudiamos el espacio, más se niega a ser vacío, se retuerce, zumba, fluctúa, se expande, incluso cuando parece no hacer nada. En realidad nunca está haciendo nada en absoluto. Y en cuanto a esos calcetines perdidos, bueno, quizás el espacio no tenga la culpa, pero si cayeran en un bolsillo de espacio-tiempo deformado, al menos formarían parte de un misterio científico muy exclusivo. Imagina que estás de pie, en una colina tranquila bajo un cielo nocturno despejado, contemplando un universo que se extiende en todas direcciones. Se siente infinito, ilimitado, eterno. Pero, ¿y si te dijera que hay un límite cósmico a lo que puedes ver? Una especie de burbuja celestial que nos rodea, no porque el universo termine allí, sino porque la luz simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde más allá. Esto no es ciencia ficción, esto es el universo observable, y es la parte del cosmos que realmente podemos detectar. Luz, radiación, ondas gravitacionales, cualquier cosa que haya logrado viajar hasta nosotros desde el principio de los tiempos. La palabra observable es clave. No significa que todo lo que está fuera de él no exista, simplemente significa que no hemos tenido la suerte de verlo todavía. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Podrías pensar, lógicamente, que lo más lejos que podríamos ver sería unos 13.800 millones de años luz de distancia. Después de todo, eso es lo que el universo ha existido, más o menos unos pocos cientos de millones de años. Y si la luz se mueve a, bueno, la velocidad de la luz, ¿no sería ese el borde de nuestra visión? Ah, si tan solo el universo fuera tan sencillo.
debido a la forma en que el espacio mismo se expande. Ese límite está en realidad mucho más lejos. Lo que llamamos el universo observable tiene un radio actual de aproximadamente 46.500 millones de años luz en todas direcciones, lo que lo hace tener un diámetro de unos 93.000 millones de años luz. Sí, has oído bien. Aunque el universo tiene solo 13.800 millones de años, la distancia a las galaxias más lejanas que podemos ver es más de 3 veces esa, porque el espacio se ha estado estirando todo el tiempo. Piensa en ello de esta manera. Imagina que colocas pasas en una barra de pan y la metes en el horno. A medida que el pan sube, las pasas se separan. Ahora, imagina que un fotón de luz es emitido por una pasa hacia otra justo cuando comienza la cocción. Para cuando llega la luz, el pan se ha expandido. El viaje del fotón no fue a través de una distancia estática, fue a través de una distancia que crecía. El destino se alejaba a medida que la luz estaba en camino. Eso es más o menos lo que sucede a mayor escala. Esto nos lleva al concepto del horizonte cósmico. No es una pared. No vas a volar una nave espacial hasta allí y de repente chocar con el borde del universo como en una caricatura cósmica. En cambio, es más como un suave desvanecimiento de la información. Más allá de este horizonte, la luz de regiones distantes no ha tenido tiempo suficiente para llegar a nosotros desde el Big Bang. Es como si estuviéramos de pie en una vasta niebla, solo capaces de ver el resplandor cercano. El resto está envuelto, no porque no esté allí, sino porque el universo aún no nos ha enviado la señal. Este horizonte forma el límite de nuestro universo observable y está siempre cambiando. A medida que pasa el tiempo, llegará luz de regiones más distantes y la burbuja se expandirá. Al mismo tiempo, debido a la expansión acelerada del espacio, algunas galaxias se alejan de nosotros tan rápidamente que la luz que emiten ahora nunca nos llegará, ni siquiera en billones de años. Están retrocediendo más rápido que la propia luz, no porque estén rompiendo algún límite de velocidad cósmico, sino porque el espacio entre nosotros se está estirando demasiado rápido. En un sentido muy real, el universo se nos escapa. Ahora hagamos una suave pausa para apreciar algo hermoso. Cada estrella, cada galaxia, cada mancha de luz que vemos en el cielo nocturno está dentro de nuestro universo observable. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que casi con toda seguridad hay mucho más allá, quizás infinitamente más, que nunca veremos, tocaremos o estudiaremos. Estamos rodeados por una inmensidad que desafía nuestros instrumentos y sin embargo, solo podemos asomarnos a través de esta pequeña burbuja de percepción. Lo que es aún más humillante es que cada uno, en cualquier lugar, tiene su propio universo observable. Si estuvieras de pie en una galaxia distante, a 10.000 millones de años, luz de distancia, tu burbuja cósmica se superpondría un poco con la nuestra, pero también incluiría regiones que nunca conoceremos. En otras palabras, el universo observable no es el universo, es solo nuestra porción de él. ¿Y qué porción? Aproximadamente 2 billones de galaxias, cada una conteniendo millones o billones de estrellas. Eso es mucha luz estelar acumulada en nuestra pequeña burbuja observacional. Los fotones de algunas de estas galaxias han estado viajando durante miles de millones de años, solo para ser finalmente absorbidos por la parte posterior de tu retina o el sensor de tu telescopio. Esta noche, parte de esa luz comenzó su viaje antes de que la Tierra se formara siquiera. Ese brillo ancestral es una especie de máquina del tiempo, un mensaje en una botella de una época lejana. Y sin embargo, por muy rico que sea este universo observable, puede que represente solo una minúscula fracción del universo total. Más allá del horizonte cósmico, el espacio podría continuar para siempre. Podría estar curvado o plano, o incluso volver sobre sí mismo en alguna extraña geometría multidimensional. Pero nunca lo sabremos, ni con la luz, ni con ninguna señal limitada por el tiempo y la velocidad de la causalidad. Hay una especie de paz en ese límite. Saber que no podemos verlo todo nos recuerda que nuestro lugar en el cosmos es fundamentalmente local. No tenemos que entender o controlar todo el universo para encontrarle sentido. A veces basta con sentarse bajo las estrellas y saber que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo.
Y aunque 93.000 millones de años luz suene masivo, y lo es, también es solo la escarcha visible de un pastel cósmico insondablemente grande. ¿Qué hay más allá? Solo podemos adivinar, quizás más galaxias, más estructura, más materia oscura y energía oscura, o quizás algo aún más extraño. Pero por ahora estamos aquí, a la deriva dentro de una burbuja brillante de luz, información y tiempo, una burbuja moldeada no por fronteras, sino por el paciente viaje de los fotones y los límites del tiempo cósmico. No es una prisión, es un regalo que se expande lentamente y que nos permite ver más profundamente en la historia del universo con cada día que pasa. Cuando alzamos la vista hacia el cielo nocturno, a menudo imaginamos que estamos viendo el universo tal como es, en este preciso instante. Pero eso no es del todo cierto. Lo que realmente vemos es el universo tal como fue. Cada estrella, cada galaxia, cada punto brillante en el firmamento es una cápsula del tiempo. Cuanto más lejos está, más antigua es la luz que percibimos. De hecho, mirar a través del universo es un poco como revolver en un desván cósmico. Cada capa de luz nos transporta más profundamente al pasado. Comencemos con el humilde año luz. Un año luz es la distancia que la luz viaja en un año, aproximadamente 946 billones de kilómetros. Cuando miras una estrella que está a 100 años luz de distancia, la luz que llega a tus ojos partió de esa estrella hace 100 años. La estás viendo no como es, sino como era cuando tus bisabuelos aún eran jóvenes. Ahora, estira esa idea a través de la vasta extensión del espacio. Algunas de las galaxias que observamos están a miles de millones de años luz de distancia. Eso significa que la luz que detectamos de ellas comenzó su viaje antes de que nuestro sistema solar existiera siquiera, mucho antes de que la Tierra formara sus océanos o desarrollara su primera vida microbiana. Esa luz ya estaba corriendo hacia un observador futuro, hacia ti. Esto nos lleva a algo que los astrónomos llaman tiempo de retroceso o look back time. Es una forma de expresar cuán lejos en el pasado estamos viendo cuando observamos objetos distantes. Si una galaxia está a 8.000 millones de años luz de distancia, su tiempo de retroceso es de 8.000 millones de años. Esa luz ha estado viajando por el espacio durante más de la mitad de la edad del universo, llegando justo a tiempo para iluminar tu noche de observación estelar o para aterrizar en los espejos de un telescopio que orbita sobre la Tierra. De una manera extraña, el espacio está lleno de fantasmas, ecos de lo que alguna vez fue. No estamos viendo galaxias como son hoy. Las estamos viendo congeladas en capítulos anteriores de su existencia. Algunas de ellas quizás ni siquiera existan ya. Podrían haberse fusionado con otras galaxias, haber cambiado de forma, haberse quedado sin gas formador de estrellas, o simplemente haberse alejado más allá del alcance de la luz, debido a la expansión del espacio. Lo que vemos es una especie de registro fósil cósmico escrito en fotones, pero se vuelve aún más fascinante. A medida que la luz viaja a través del universo en expansión, se estira. Este fenómeno se conoce como desplazamiento al rojo o redshift. Así como el tono de la sirena de una ambulancia disminuye a medida que se aleja de ti, la longitud de onda de la luz se alarga cuando su fuente se aleja. Dado que el espacio mismo se está expandiendo, casi todas las galaxias distantes se están alejando de nosotros, y la luz que emiten se estira hacia longitudes de onda más largas y rojas a medida que viaja. De ahí el nombre de desplazamiento al rojo. Al medir la cantidad de desplazamiento al rojo en la luz de una galaxia, los astrónomos pueden determinar cuán lejos está. Lo que es más importante, cuánto tiempo ha estado esa luz en su viaje. Un alto desplazamiento al rojo significa una galaxia muy distante y un vistazo muy antiguo al universo temprano. Esta luz desplazada al rojo contiene pistas sobre la estructura, la edad y la historia del cosmos. Nos dice qué tan rápido se está expandiendo el universo, cómo evolucionan las galaxias, e incluso insinúa las misteriosas fuerzas, como la energía oscura, que están dando forma a todo a gran escala. Cada fotón con un cambio de color es un pequeño mensajero del pasado, que lleva historias codificadas de dónde vino y cómo era el universo en aquel entonces. Ahora, hablemos de los telescopios.
nuestras máquinas del tiempo cósmicas. Cuando miras a través de un telescopio, no solo ves las cosas con más claridad, las ves más profundamente en el tiempo. Un telescopio de patio trasero podría mostrarte las nubes de Júpiter de hace unos 40 minutos. Un observatorio más potente podría mostrarte una galaxia tal como apareció hace 500 millones de años, cuando la vida en la Tierra aún experimentaba con aletas y branquias. Luego tenemos los pesos pesados, los grandes observatorios como Hubble, James Webb y los futuros sucesores que esperan entre bastidores. Estos instrumentos pueden mirar tan lejos en el espacio y por lo tanto tan atrás en el tiempo que capturan la luz tenue de las primeras galaxias que se formaron. Estamos hablando de estructuras que comenzaron a tomar forma solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Es un poco irónico que en nuestra búsqueda por comprender el futuro del universo tengamos que pasar la mayor parte de nuestro tiempo mirando su pasado. Pero esa es la naturaleza de la luz. Viaja rápido, pero no al instante. Y como el universo es tan vasto, incluso la luz tiene que esforzarse para seguir el ritmo. Esto significa que el universo, tal como lo experimentamos, siempre está un poco desactualizado. Es como ver una película que todavía se está editando, con escenas que llegan una a la vez, fuera de orden cronológico, algunas de galaxias justo al lado y otras del abismo cósmico. Sin embargo, ese retraso es un regalo. Sin él, nunca podríamos reconstruir la historia de cómo todo llegó a ser. La llegada más lenta de la luz antigua nos permite ver diferentes etapas de la evolución del universo a la vez, como páginas arrancadas de una novela y esparcidas por el cielo. El resultado es una especie de hermoso mosaico del tiempo. En una dirección, podríamos ver una galaxia relativamente cercana que se formó recientemente. En otra podríamos vislumbrar una luz parpadeante de hace miles de millones de años, cuando las estrellas aún se formaban a partir de nubes de gas primordial. Todas estas imágenes están superpuestas no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo mismo. Podríamos decir que estamos viviendo dentro de un museo hecho enteramente de luz, pero en lugar de caminar de una exhibición a otra, dejamos que los fotones vengan a nosotros, cruzando distancias inimaginables para contar sus historias, para llenar nuestro cielo con noticias antiguas desde el amanecer de todo. Hay algo poético y tranquilo en esta idea de que cada vez que miras hacia arriba, estás contemplando una máquina del tiempo, que la luz que roza tus ojos pudo haber comenzado su viaje antes del primer árbol en la tierra, antes de la primera célula, antes del primer aliento de atmósfera. Y todo esto, todas estas percepciones, provienen simplemente de escuchar la luz. Al estudiar sus colores, sus cambios y su edad, desbloqueamos un lenguaje silencioso hablado a través de miles de millones de años. Un lenguaje que no solo describe el universo, es el universo codificado en movimiento y memoria. La próxima vez que veas una estrella titilando en lo alto, recuerda que no la estás viendo tal como es. Estás viendo una versión de ella preservada en el tiempo, un destello de historia que aún corre a través de la oscuridad. Estás viendo cómo era el universo cuando era más joven, más pequeño, quizás incluso más suave, y a través de la lente de la ciencia, y con la paciente ayuda de la luz, seguimos reconstruyendo nuestra historia de origen, un brillo distante a la vez. Imagínate de pie en un campo, temprano por la mañana. La hierba aún está húmeda de rocío, el aire es fresco, y una suave niebla se extiende suavemente por el horizonte. Solo puedes ver a poca distancia, quizás algunos árboles, el contorno de una colina lejana, pero más allá de eso, todo se desvanece en un pálido velo. Sabes que el mundo continúa más allá de la niebla, pero tu vista aún no puede alcanzarlo. En cierto modo, así es vivir dentro del universo. No importa cuán poderosos se vuelvan nuestros telescopios, hay un límite a lo lejos que podemos ver, no por la niebla en el sentido tradicional, sino por el tiempo, la distancia y la peculiar naturaleza del cosmos en expansión. Estos límites son lo que llamamos horizontes cósmicos, y definen las fronteras de nuestro universo observable. Ahora, a diferencia del claro horizonte en la Tierra, donde el cielo se encuentra con la Tierra, los horizontes cósmicos vienen en diferentes sabores,
cada uno con sus propias reglas y significado. El primero se llama el horizonte de partículas. Piensa en él como la distancia máxima desde la cual la luz, o cualquier otra señal, podría habernos alcanzado desde que el universo comenzó. Marca el límite más externo del universo observable, el límite último de nuestra burbuja cósmica actual. El horizonte de partículas está determinado por el tiempo mismo, ya que el universo ha existido durante unos 13.800 millones de años, y debido a que el espacio se ha estado expandiendo durante ese tiempo, la distancia más lejana que la luz podría haber viajado para alcanzarnos hoy es de alrededor de 46.000 millones de años luz en cualquier dirección. Por eso el universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Es el gran perímetro de todo lo que podemos detectar actualmente. Pero no confundas este horizonte con una pared. No hay frontera, no hay borde brillante, con un letrero de prohibido el paso. En cambio, es un límite tejido en el propio tejido del tiempo, como estar de pie en la orilla de un vasto mar. Puedes mirar tan lejos como la luz lo permita, pero nunca verás más allá de esa suave curva, no porque no haya nada allí, sino porque las señales no han tenido tiempo de llegar. A continuación, llegamos al horizonte de sucesos del universo. No debe confundirse con el tipo dramático que rodea los agujeros negros. En cosmología, el horizonte de sucesos se refiere al límite más allá del cual los acontecimientos nunca podrán afectarnos, por mucho que esperemos. Es la línea cósmica en la arena. Cualquier cosa más allá de este punto se está alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, debido a la expansión del espacio. Esa luz, por persistente o paciente que sea, nunca nos alcanzará. Es un poco como intentar enviar un mensaje a un amigo en una balsa que se aleja río abajo. Lanzas una botella con una nota dentro, pero la corriente es tan fuerte que la balsa se aleja más rápido de lo que la botella puede alcanzarla. Por mucho que lo intentes, el mensaje nunca será entregado. Ese es el horizonte de sucesos, donde la comunicación, incluso la propia luz, se vuelve imposible. En este mismo momento, se cree que el horizonte de sucesos cósmico está a unos 16.000 millones de años luz de distancia. Eso significa que hay regiones del universo que podemos ver ahora, pero si esas regiones emiten nueva luz hoy, esa luz nunca nos alcanzará. Estamos observando galaxias que en un sentido muy real se nos escapan, visibles hoy, pero destinadas a desaparecer de la vista para siempre. Finalmente, tenemos el horizonte cosmológico, que a veces se usa indistintamente con el horizonte de partículas, pero también puede referirse a límites más generales en el espacio-tiempo. Es un término que abarca estos límites observacionales y nos recuerda que los horizontes no son solo visuales, están profundamente ligados a la física del universo mismo. El horizonte cosmológico puede pensarse como el borde en movimiento del universo observable, expandiéndose hacia afuera a medida que pasa el tiempo y la luz de objetos más distantes tiene la oportunidad de llegar. Estos horizontes están en constante cambio y evolución. A medida que el universo envejece, el horizonte de partículas crece, más luz tiene tiempo de alcanzarnos, pero debido a la energía oscura y la expansión acelerada del espacio, el horizonte de sucesos pierde relevancia. Más galaxias se mueven más allá de nuestro alcance. El universo se convierte en un lugar de creciente aislamiento, no porque esté vacío, sino porque la luz de sus rincones distantes se está quedando atrás. Dicho de otro modo, el universo es como un globo que se infla lentamente. Los puntos en su superficie se separan, y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Solo podemos ver los puntos lo suficientemente cerca como para que su luz realice el viaje. Más allá de eso, la luz se estira y se atenúa hasta que se desvanece en el abismo en expansión. Hay algo inquietante, pero también pacífico, en estos límites, un recordatorio silencioso de que no somos observadores omniscientes. Nuestra visión está moldeada por la historia cósmica, por el tiempo que la luz ha estado viajando y por las extrañas propiedades del espacio por el que viaja. Estamos asomados a una ventana que es enorme, sí, pero aún finita. Algunas regiones del universo siempre permanecerán en el misterio,
por muy pacientes o ingeniosos que nos volvamos, no porque carezcamos de tecnología, sino por la propia naturaleza del espacio-tiempo. Estos reinos invisibles no están detrás de una cortina, esperando ser desvelados. Están más allá del alcance de la información, incognoscibles para siempre. Y sin embargo, incluso dentro de estos límites, hemos logrado aprender tanto. Hemos mapeado galaxias, medido la radiación de fondo y rastreado las huellas del Big Bang. Hemos utilizado la niebla del horizonte de partículas para comprender la estructura del cosmos y el brillo de la luz antigua para reconstruir su historia. Los horizontes no limitan nuestra imaginación, la enmarcan, como el sol naciente que disipa la niebla matutina. Cada nuevo descubrimiento empuja la niebla un poco más lejos, revelando más del paisaje, pero algunas partes siempre permanecerán ocultas tras la curva, tras el límite que se estira y se hincha donde la luz nunca llegará. Aún así, aquí estamos, girando en silencio, en un rincón del universo, observando cómo llegan los fotones de hace miles de millones de años, leyendo los mensajes que traen y soñando con lo que hay más allá de la próxima y suave curva del camino cósmico. Aunque no podamos verlo todo, aunque partes del universo estén para siempre fuera de nuestro alcance, la belleza está en el intento, en escuchar el suave zumbido de la luz, en seguirla hasta los límites del conocimiento y en saber que, aunque nunca veamos la vista completa, somos parte de la historia. No hace mucho tiempo, en la gran línea temporal de la curiosidad humana, la gente creía que el universo era bastante estable. Las galaxias estaban ahí, las estrellas brillaban, y todo más o menos permanecía en su sitio. Un cosmos tranquilo y eterno. Pero a principios del siglo XX, un descubrimiento revolucionario surgió silenciosamente de un observatorio en la cima de una montaña, y el universo no ha estado quieto desde entonces. Fue Edwin Hubble, sí, el mismo nombre que le dimos al famoso telescopio espacial, quien notó por primera vez algo peculiar. Mientras estudiaba galaxias distantes, observó que su luz estaba constantemente desplazada al rojo. Eso significaba que las galaxias se alejaban de nosotros, y cuanto más lejos estaban, más rápido parecían retroceder. Esto no era una tendencia aleatoria, ni una coincidencia cósmica. Era un patrón, una ley. El espacio mismo, al parecer, se estaba expandiendo. Ahora, esto no es exactamente lo mismo que las galaxias acelerando a través de un espacio estático y fijo como coches de carreras cósmicos. No es como si estuvieran estallando hacia un vacío preexistente. Lo que realmente está sucediendo es más extraño y elegante. El espacio mismo está creciendo. Imagina que el espacio es la cosa que se estira y las galaxias son arrastradas con él como pasas incrustadas en una barra de pan que sube. Esa imagen, la del pan de pasas, es una forma suave y sorprendentemente precisa de visualizarlo. Piensa en la masa como el espacio y las pasas como las galaxias. A medida que la masa se hornea y sube, se estira en todas direcciones. Cada pasa se encuentra más lejos de las otras, no porque se mueva por sí misma, sino porque la masa entre ellas se está expandiendo. No hay una pasa central, ni una dirección preferida, solo una barra que crece uniformemente. Así es como funciona el universo a gran escala. Las galaxias no se precipitan hacia afuera, a través del espacio como balas de cañón. Se alejan unas de otras a medida que el propio tejido del espacio se estira. Por eso, no importa dónde te encuentres en el universo, parece que todo lo demás se aleja de ti. Desde el punto de vista de cada galaxia, el espacio se está expandiendo en todas direcciones. Es un poco como estar en un soufflé que sube. No importa en qué burbuja estés, todas las demás burbujas parecen alejarse. El universo no se está expandiendo hacia nada, simplemente se está expandiendo. No hay una capa exterior, ni un borde hacia el que se dirija. En cambio, las distancias entre objetos no ligados simplemente crecen con el tiempo, como si la cinta métrica cósmica se alargara lentamente. Esta idea de un universo en expansión fue tan radical cuando Hubble la propuso que incluso Albert Einstein tuvo que revisar sus propias ecuaciones. Originalmente, Einstein había añadido algo llamado la constante cosmológica a su teoría general de la relatividad para que el universo permaneciera inmóvil. Pensaba que el cosmos debía ser estático y sus ecuaciones, dejadas a su aire,
sugerían lo contrario. Cuando se enteró de los hallazgos de Hubble, célebremente calificó la adición de la constante como su mayor error, aunque irónicamente, el concepto ha resurgido desde entonces para explicar la energía oscura. El universo también tiene sentido del humor, al parecer. Pero volvamos a la expansión. Una de las consecuencias más bellas del descubrimiento de Hubble es que nos permitió rebobinar el reloj cósmico. Si las galaxias se están alejando ahora, debieron de haber estado muy juntas en el pasado, mucho más cerca. Esto llevó a los científicos a la idea de un comienzo caliente y denso para el universo, lo que ahora llamamos el Big Bang. El término Big Bang puede ser un poco engañoso. No fue una explosión en el espacio como fuegos artificiales estallando en un campo oscuro. Fue más bien una rápida hinchazón del espacio mismo, en todas partes, a la vez, sin centro, sin radio de explosión. Solo el universo entero estirándose repentinamente desde un estado de densidad y calor extremos. No puedes señalar un lugar en el cielo y decir, ahí es donde ocurrió el Big Bang, porque sucedió en todas partes, incluso justo donde estás sentado. Esa expansión sigue ocurriendo hoy, casi 14.000 millones de años después. Las galaxias continúan separándose, y la luz que emiten continúa estirándose con ellas. Cuanto más lejos está algo, más se desplaza al rojo su luz por el universo en expansión. Es un estiramiento cósmico del tiempo y el espacio que da forma a cada observación que hacemos. Curiosamente, la expansión del universo no afecta a todo por igual. Opera a gran escala, entre galaxias y cúmulos de galaxias, pero no aleja tu café matutino de tus labios, ni separa los átomos de tu silla. Esto se debe a que la gravedad y otras fuerzas dominan a escalas más pequeñas, manteniendo las cosas bien unidas. La Vía Láctea no se está expandiendo. Tu vecindario definitivamente no se está expandiendo. Y a menos que tu lavadora se esté comiendo los calcetines de nuevo, incluso tu pila de ropa está relativamente estable. Pero a nivel cósmico la expansión continúa, y lo que es más, se está acelerando. Este descubrimiento, realizado a finales de los años 90 nazis, fue una sorpresa. Los científicos habían asumido que la expansión podría estar desacelerándose debido a la gravedad. En cambio, descubrieron que alguna fuerza misteriosa, ahora llamada energía oscura, está haciendo que se acelere. La masa no solo está subiendo cada vez más rápido con cada momento que pasa. Nadie está completamente seguro de qué es la energía oscura. Podría ser una propiedad inherente del espacio mismo, o un campo que aún no hemos comprendido. Pero sea lo que sea, ahora domina el presupuesto energético del universo. Ese suave estiramiento se está convirtiendo en un sprint cósmico, y las galaxias se están alejando unas de otras a velocidades cada vez mayores. Es un poco poético de una manera tranquila. El universo comenzó con todo muy junto, denso y unificado. Con el tiempo se expandió, se enfrió, formó estrellas y planetas, y todos los ingredientes para la vida. Y ahora continúa la deriva hacia afuera. Las estrellas envejecen, las galaxias se separan, el espacio se estira hacia lo desconocido, como una historia que comienza con un estallido, florece en complejidad, y se aleja en un suave epílogo infinito. No hay sonido en el espacio, pero si lo hubiera, quizás sería el suave crujido de la masa que sube, el estallido ocasional de una burbuja, el lento cambio de la expansión cálida, no un ruido violento, no un grito, solo el pacífico zumbido de un universo que se convierte en sí mismo. Así que cuando decimos que el universo se está expandiendo, no estamos hablando de cosas que vuelan lejos de un punto central. Estamos hablando del propio tejido de la realidad que se estira tan tranquila y constantemente como una barra de pan en el horno. Es uno de los descubrimientos más profundos de la ciencia, y también uno de los más reconfortantes. La idea de que el cambio puede ser lento, constante y hermoso. Y mientras estamos sentados aquí, rodeados de estrellas y bañados por la luz antigua, somos parte de esa expansión. Cada respiración, cada latido, cada pensamiento que has tenido, ha ocurrido en una pequeña roca, girando en medio de la masa cósmica que sube. Es suficiente para abrir el apetito de respuestas, o al menos de un refrigerio a medianoche. En la física, existe una regla inquebrantable que nunca debe romperse. Nada puede moverse más rápido que la luz, ni una nave espacial,
ni una señal, ni siquiera tu primo Greg, quien afirma que una vez esquivó el tráfico corriendo por 6 carriles en un tiempo récord. Según la teoría de la relatividad de Einstein, la velocidad de la luz, de aproximadamente 299 millones de metros por segundo, es el límite de velocidad universal, y nada con masa puede alcanzarla o superarla. Y sin embargo, ahí fuera, en la vasta distancia cósmica, los astrónomos han observado algo que parece desafiar esta regla. Galaxias que parecen alejarse de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Cúmulos enteros de estrellas y polvo que se nos escapan a velocidades superlumínicas. Suena como si la física debería estar en pánico. Pero no te preocupes, todo está bien. El universo no está rompiendo las reglas, simplemente está jugando un juego muy ingenioso con ellas. Para entender lo que sucede, necesitamos revisar una idea clave. Las galaxias no están volando a través del espacio, como cometas en el vacío. En cambio, el espacio mismo se está expandiendo, y las galaxias están siendo arrastradas con él. Piensa en el espacio como una lámina de goma con puntos. Si estiras la lámina, los puntos se separan, no porque estén arrastrándose por la superficie, sino porque la superficie misma está creciendo debajo de ellos. Así es como las galaxias pueden parecer retroceder unas de otras más rápido que la luz. No es que estén rompiendo el límite de velocidad, es que el espacio entre ellas se está estirando tan rápidamente que la separación total aumenta a una velocidad mayor de lo que la luz puede salvar. Las galaxias mismas siguen siendo pequeñas ciudadanas obedientes de la física. Es el espacio el que está haciendo el trabajo. Aquí hay una forma útil de visualizarlo. Imagina que estás en una cinta de correr que acelera gradualmente. Intentas caminar hacia alguien en el otro extremo, pero la cinta de correr se mueve hacia atrás más rápido de lo que puedes caminar hacia adelante. Eventualmente, por mucho que lo intentes, la distancia entre tú y la otra persona sigue aumentando. No es que camines demasiado lento, es que el suelo debajo de ti trabaja en contra de tu movimiento. En el caso del universo, la luz intenta viajar a través del espacio en expansión, pero en algunas regiones, especialmente muy lejanas, el espacio se expande tan rápidamente que la luz nunca avanza hacia nosotros. Es como intentar remar en canoa río arriba. Durante una crecida repentina, el agua fluye demasiado rápido y tu embarcación es arrastrada más lejos a pesar de tus mejores esfuerzos. Esto no viola la relatividad, porque esa teoría solo prohíbe que los objetos se muevan a través del espacio más rápido que la luz. No dice nada sobre la velocidad a la que el espacio mismo puede crecer. Y resulta que el espacio tiene un talento especial para las entradas dramáticas. Tomemos por ejemplo un periodo llamado inflación cósmica. Este fue un momento asombrosamente breve justo después del Big Bang, cuando el universo se expandió a una velocidad absolutamente asombrosa, mucho más rápido que la velocidad de la luz. En menos de una billonésima de segundo, el universo creció de algo más pequeño que un protón a algo del tamaño de un pomelo o posiblemente más grande. Intenta explicar esa expansión en una receta, y de nuevo esta hinchazón más rápida que la luz no rompió ninguna regla. Fue el espacio el que se expandió, no las partículas que lo atravesaban. Es una de las pocas veces en la física en que el viaje más rápido que la luz no solo está permitido, sino que se fomenta. Solo no lo intentes en una nave espacial. Tus motores no apreciarán la sugerencia. Esta rápida inflación suavizó el universo temprano, eliminando arrugas y desigualdades como una plancha de vapor cósmica. También ayuda a explicar por qué el universo se ve tan uniforme en todas direcciones, a pesar de que las regiones distantes no han tenido tiempo de intercambiar información. La inflación lo extendió todo tan rápidamente que las diferencias locales se volvieron sutiles y se dispersaron mucho. Incluso ahora, miles de millones de años después, seguimos viendo los efectos de esa expansión. El espacio continúa creciendo, llevando a las galaxias distantes cada vez más lejos de nosotros. Algunas de esas galaxias ahora retroceden más rápido que la luz, no porque aceleren, sino porque el espacio entre nosotros crece más rápido de lo que la luz puede cerrar la brecha. Esto significa que hay regiones del universo que nunca podremos ver. Por mucho tiempo que esperemos, su luz nunca nos alcanzará. Y si emitieran nueva luz hoy, esa luz
sería arrastrada hacia el vacío cada vez más profundo. Estas galaxias no están perdidas porque se muevan demasiado rápido. Están perdidas porque el camino entre nosotros se estira más rápido de lo que sus señales pueden viajar. Es un poco como intentar enviar una postal a través de un río, donde la orilla opuesta se aleja más rápido de lo que puedes lanzar. No importa cuántos sellos le pegues, la postal nunca llegará. Eventualmente, incluso la idea de la entrega pierde sentido. Así que, cuando los astrónomos dicen que algunas galaxias se alejan más rápido que la luz, lo que quieren decir es esto: debido a la expansión del espacio, la separación entre nosotros y esas galaxias aumenta a una velocidad mayor de lo que la luz puede seguir el ritmo. No hay violación, no hay física rebelde, solo una ingeniosa interpretación de cómo el espacio y el tiempo pueden flexionarse de maneras que nuestros instintos no siempre comprenden. De hecho, este truco cósmico tiene otra extraña consecuencia, y hay galaxias que podemos ver hoy, claras como el día, a través de nuestros mejores telescopios, que ya han cruzado este horizonte. Todavía son visibles porque la luz que emitieron hace mucho tiempo sigue llegando, pero su luz más reciente, la que se produce ahora, ya está fuera de nuestro alcance. Nunca nos llegará, ni siquiera si esperamos una eternidad. Es un poco como ver las luces traseras de un coche que acaba de doblar una esquina. Todavía puedes ver el resplandor, pero el coche ya se ha ido, circulando por una carretera que nunca seguirás. La luz es un fantasma, un mensaje de un pasado que ya no puede actualizarse. Esta realidad tiene una cierta melancolía pacífica. El universo está lleno de historias que nunca escucharemos, estrellas que nunca veremos, galaxias que nunca sabremos que existieron. No porque no hayamos buscado lo suficiente, sino porque el cosmos mismo está descorriendo el telón, estirando el escenario más allá de nuestra vista. Sin embargo, esto también es parte de la maravilla. El hecho de que hayamos podido vislumbrar tanto del pasado del universo es nada menos que milagroso. A pesar de toda la distancia y la distorsión, hemos logrado ver miles de millones de años luz en todas direcciones. Hemos capturado fotones antiguos en pleno vuelo. Hemos reconstruido los orígenes de las galaxias e incluso hemos rastreado el tenue resplandor posterior del propio Big Bang. Y todo esto ha sucedido desde un diminuto planeta que orbita una estrella poco notable en una galaxia promedio en un universo donde el espacio se mueve más rápido que la luz. Es suficiente para hacerte sentir pequeño, pero también extrañamente afortunado, porque aquí estamos, escuchando los susurros de un cosmos en expansión, viendo la luz luchar por alcanzarnos, contando galaxias, mientras se desvanecen en la distancia, y mientras tanto, la masa del universo sigue creciendo, llevando consigo los sueños de seres curiosos que alguna vez se preguntaron hasta dónde podía llegar la luz. Cuando pensamos en el universo, es tentador imaginarlo como una gran caja negra, un vasto espacio rectangular, con un arriba y abajo, izquierda y derecha, frente y atrás, simplemente flotando en algo. Quizás tenga bordes, quizás se extienda para siempre, quizás haya una pared cósmica gigante con un letrero de no entrar y un guardia de seguridad muy aburrido, pero la verdadera forma del espacio es mucho más sutil y mucho más fascinante. Resulta que el espacio no es necesariamente plano como una mesa, podría estar curvado, de hecho podría estar curvado positiva o negativamente, o simplemente ser muy suavemente plano. Y esto no es solo una cuestión de estética. La geometría del universo tiene profundas implicaciones sobre cómo evolucionó, cómo se comporta, y si algún día podría curvarse sobre sí mismo o continuar estirándose para siempre. Comencemos con las tres posibilidades principales. La primera es un universo plano, como una hoja de papel infinita. En este modelo, las reglas de la geometría se comportan tal como las aprendemos en la escuela. Las líneas paralelas nunca se encuentran. Los triángulos siempre suman 180 grados. Y si viajas en línea recta, nunca darás una vuelta completa. Simplemente seguirás indefinidamente a través de un plano cósmico sin fin. La segunda opción es un universo cerrado, con forma de esfera, o más precisamente, el equivalente tridimensional de una esfera. Aquí, el espacio se curva sobre sí mismo. Si te lanzaras en línea recta, en cualquier dirección, y de alguna manera,
evitaras estrellas, planetas y todos los demás restos espaciales, eventualmente regresarías a tu punto de partida, como caminar en línea recta alrededor de la superficie de la Tierra. No te caerías, simplemente seguirías dando vueltas, aunque podría tomar varios miles de millones de años, y un par de zapatos de resistencia industrial. La tercera posibilidad es un universo abierto, con forma de silla de montar. Este espacio se curva hacia afuera, como una patata frita Pringle. En esta geometría, las líneas paralelas eventualmente divergen. Los triángulos suman menos de 180 grados, y si intentaras rodear el universo, nunca regresarías a donde comenzaste. Simplemente te alejarías cada vez más hacia la vastedad cósmica. Estas formas, plana, cerrada y abierta, no son solo ideas abstractas, están directamente ligadas a la densidad y al contenido energético general del universo. Específicamente, cuánta materia y energía existen en comparación con lo que se necesitaría para que el universo estuviera perfectamente equilibrado. Esta densidad crítica determina si el espacio se curva hacia adentro, hacia afuera, o no se curva en absoluto. Si la densidad real es mayor que la densidad crítica, el espacio es cerrado y curvado positivamente. Si la densidad es menor, es abierto y curvado negativamente. Y si las densidades coinciden exactamente, el universo es plano. Es un poco como el ricitos de oro de la cosmología, ni demasiado poco, sino lo justo para mantener la geometría recta. ¿Y cómo medimos esto? Resulta que el universo deja pistas en el fondo cósmico de microondas, la luz antigua que ha estado viajando desde poco después del Big Bang. Al analizar las diminutas fluctuaciones en este tenue resplandor, los científicos pueden determinar cómo el espacio dobla la luz a grandes distancias. Es como usar el patrón de las ondas en un estanque para comprender la forma de la orilla. Hasta ahora, la evidencia sugiere algo notable. Nuestro universo parece estar muy cerca de ser plano. Quizás no perfectamente plano, pero lo suficientemente cerca como para que cualquier curvatura sea demasiado pequeña para detectarla con los instrumentos actuales. Es como estar de pie en una vasta llanura que podría tener una ligera curva en algún lugar del horizonte, pero hasta donde puedes ver, es bastante recta. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Un universo plano aún puede ser infinito o no, y un universo cerrado, sorprendentemente, puede ser finito pero ilimitado. Esa frase suena contradictoria al principio, como decir que tienes una taza llena pero sin café, pero tiene sentido con un poco de reflexión. Toma la superficie de una esfera, es finita, puedes medir el área total, pero no tiene bordes. Puedes caminar por la superficie de un globo para siempre y nunca caer del borde porque no hay borde. Toda la superficie se conecta de nuevo sobre sí misma. Ahora, toma ese concepto y aplícalo a una versión tridimensional. Eso es lo que los cosmólogos quieren decir con un espacio finito pero ilimitado. Es un bucle cerrado, una burbuja autocontenida de geometría. Este tipo de espacio no tiene una frontera. No hay un lugar donde el universo termina y algo más comienza. Es solo el espacio curvándose de nuevo en un gran y sutil bucle, y como vivimos dentro de él nunca podríamos saberlo directamente. Simplemente seguiríamos a la deriva, pensando que vamos en línea recta, mientras nos doblamos silenciosamente de vuelta a casa. Incluso en un universo plano o abierto, el infinito trae su propio sabor peculiar. Un universo infinito significa un número interminable de galaxias, estrellas y potencialmente, incluso patrones repetidos. En algún lugar, si el universo es verdaderamente infinito, podría haber otra versión de ti, escuchando este mismo vídeo, posiblemente con un pijama ligeramente diferente. Ahora, vale la pena señalar que solo podemos observar una pequeña fracción del universo más allá de nuestro horizonte observable. No sabemos cómo se comporta el espacio. Podría ser plano para siempre, o podría curvarse en un bucle que somos demasiado pequeños para detectar. La curvatura podría ser tan leve que incluso un rayo de luz que viaja durante miles de millones de años no la revele. Es como tratar de saber si la Tierra es redonda mientras está de pie en un prado. No ves la curva, pero está ahí de todos modos. La geometría cósmica también afecta el destino del universo. En un universo cerrado,
La gravedad podría eventualmente ralentizar la expansión y hacer que todo se contraiga, llevando a un Big Crunch. En un universo abierto o plano, la expansión podría continuar indefinidamente, adelgazando la materia y enfriando el cosmos hasta un suave desvanecimiento, aunque con la energía oscura empujando las cosas cada vez más rápido. El Big Crunch parece improbable, al menos con lo que sabemos hoy. Lo que es particularmente reconfortante, de una manera tranquila, es que no importa la forma, somos parte de ello, ya sea que el universo haga bucles o se desplace, se curve o se estire. Estamos entretejidos en su estructura, nuestros átomos obedecen su geometría, nuestra luz traza sus curvas, nuestros pensamientos resuenan en sus pasillos. No solo vivimos en el espacio, somos espacio plegado en sí mismo, en una danza de masa y movimiento. Así que, si el universo es plano, vivimos en un gran plano de posibilidades cósmicas. Si está curvado como una esfera, es posible que estemos dando vueltas dentro de una burbuja invisible. Si está abierto, estamos surfeando una silla de montar infinita, dirigiéndonos hacia el infinito sin un viaje de regreso planeado. Cualquiera que sea la versión verdadera, es extraña, elegante y hermosamente confusa en la medida justa, y eso es parte de la magia. No necesitas fijar la forma del espacio para apreciar su misterio. Simplemente puedes mirar hacia arriba, sonreír a las estrellas y saber que estás de pie en un pequeño pedazo de algo grandioso y curioso. Un universo con una forma que todavía estamos tratando de imaginar desde dentro hacia afuera. Imagina que eres una pequeña criatura viviendo en la superficie de un globo. Puedes caminar al norte, sur, este y oeste a lo largo de la superficie, pero no puedes cavar hacia abajo ni flotar por encima. Tu mundo entero es esa piel bidimensional, curva pero sin costuras. No sabes que el globo está siendo sostenido por un gigante niño cósmico con un tanque de helio. Solo sabes que cuando caminas en línea recta, eventualmente regresas a donde empezaste. Esta es la magia del espacio curvo. Juega con reglas que no siempre coinciden con nuestra experiencia cotidiana, y sin embargo, tiene perfecto sentido una vez que te deslizas en su ritmo. Y aunque los humanos vivimos en 3 dimensiones espaciales, las superficies curvas en 2 dimensiones nos brindan una forma sorprendentemente útil de imaginar lo que nuestro universo podría estar haciendo a una escala mucho mayor. Comencemos con algo simple. En una superficie plana como una hoja de papel o una mesa tranquila, la geometría se comporta de maneras familiares. Puedes dibujar un triángulo, y los ángulos siempre sumarán 180 grados. Si dibujas 2 líneas paralelas, nunca se encontrarán. Y si empiezas a caminar en línea recta, seguirás para siempre a menos que te encuentres con una pared o un desafortunado derrame de café. Pero ahora imagina caminar sobre la superficie de una esfera, digamos un planeta o ese globo que mencionamos antes. La geometría comienza a actuar de manera un poco extraña. Si dibujas un triángulo usando grandes círculos como el ecuador y las líneas de longitud, los ángulos pueden sumar más de 180 grados. Las líneas paralelas no permanecen paralelas por mucho tiempo, convergen en los polos o se separan según el camino. Lo más importante, si caminas en línea recta sobre esta superficie curva, eventualmente regresarás a donde comenzaste sin tener que dar la vuelta, sin bordes, sin fronteras, solo un bucle continuo. Desde tu perspectiva limitada en la superficie, el espacio a tu alrededor se siente infinito, pero en realidad es finito y se curva sobre sí mismo. Ahora toma ese concepto y expándelo. Imagina nuestro universo entero como una versión tridimensional de la superficie de ese globo, excepto que en lugar de curvarse en 2 dimensiones, se curva en 3, o más bien de una manera que no podemos visualizar fácilmente, porque se curva en un espacio de mayor dimensión. Tú y yo vivimos dentro de este espacio tridimensional, moviéndonos a través de él, sin ver nunca el exterior, al igual que la criatura del globo nunca ve el aire alrededor del globo. En esta analogía, las galaxias son como puntos dibujados en la superficie del globo. A medida que el globo se infla, los puntos se separan, no porque se arrastren por la superficie, sino porque la superficie misma se está estirando. Esto es lo que los cosmólogos quieren decir cuando afirman que el universo se está expandiendo.
no es que las galaxias vuelen por el espacio como cometas de vacaciones, es que el espacio mismo está creciendo, arrastrando las galaxias consigo. Y al igual que nuestra pequeña criatura del globo, si el universo es verdaderamente curvo y finito, entonces viajar en línea recta lo suficiente podría eventualmente llevarte de vuelta a donde empezaste. No caerías del borde del espacio porque no hay borde. El bucle se cierra suavemente. Es un espacio finito sin límite, lo cual es una idea extraña y encantadora. Podrías emprender un viaje infinito a través de un universo finito, sin chocar nunca con una pared, sin quedarte nunca sin espacio. La analogía del globo también nos ayuda a entender algo más. ¿Por qué no hay un centro especial del universo? Así como no hay un centro único en la superficie de un globo, el universo no tiene un punto central desde el que todo se está expandiendo. La expansión ocurre en todas partes a la vez. Cada punto del globo se aleja de cada otro punto a medida que se infla. Podrías elegir cualquier lugar y llamarlo aquí, y la vista se vería igual en todas direcciones. Vale la pena hacer una pausa aquí para señalar que la analogía del globo no es perfecta. Es solo un modelo para ayudar a nuestros cerebros tridimensionales a comprender una idea de mayor dimensión. La superficie del globo es bidimensional y está incrustada en un espacio tridimensional que podemos ver e imaginar. Pero si nuestro universo está curvado, podría estarlo en un espacio de mayor dimensión que no podemos observar directamente. No está flotando en un recipiente más grande. El espacio no necesita un exterior para curvarse. Puede curvarse intrínsecamente por sus propias propiedades, sin referencia a nada externo. Esta idea de curvatura intrínseca es una de las grandes percepciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. El espacio y el espacio-tiempo de forma más amplia no es un telón de fondo pasivo. Tiene forma y estructura, y esa forma puede evolucionar con el tiempo. La masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y la curvatura del espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Es una relación bellamente circular, una que gobierna todo, desde las órbitas de los planetas hasta el comportamiento de las galaxias a las escalas más grandes. La curvatura del espacio también afecta la trayectoria de la luz. En el espacio curvo, la luz no viaja en líneas rectas tal como las entendemos. Sigue el camino más corto disponible, llamado geodésica. En una esfera, eso es un gran círculo. En nuestro universo, es una trayectoria curva que se dobla bajo la influencia de la gravedad y la forma del espacio mismo. Por eso, objetos masivos como estrellas y agujeros negros pueden curvar la luz, un fenómeno conocido como lente gravitacional. Así que, cuando contemplamos el cielo nocturno, no solo vemos objetos dispersos a través de un espacio plano y vacío, vemos una red de luz moviéndose a través de un espacio curvo, estirada, doblada y moldeada por la masa de todo lo que la rodea. Es como mirar las estrellas a través de un espejo de feria de movimiento lento, excepto que las distorsiones nos dicen algo verdadero sobre la forma del cosmos. Ahora volvamos a nuestro globo por última vez. A medida que se infla, las distancias entre las galaxias en su superficie aumentan, pero las galaxias mismas no se expanden, permanecen del mismo tamaño. Esto se debe a que la expansión del espacio ocurre a grandes escalas, entre objetos que no están unidos gravitacionalmente. Así que nuestra Vía Láctea, nuestro sistema solar, incluso nuestro planeta y sus viejas cafeterías con costra, ninguno de ellos se está estirando como caramelo. La expansión solo tiene lugar en la gran inmensidad entre las galaxias. ¿Y qué impulsa a esta expansión? Bueno, ahora que vemos que la energía oscura, una misteriosa forma de energía inherente al espacio mismo, está haciendo que el universo acelere su crecimiento, es como si el globo no solo se inflara, sino que lo hiciera cada vez más rápido con cada respiración. No sabemos exactamente qué es la energía oscura, pero podemos ver sus efectos en la forma en que se mueven las galaxias distantes y cómo la luz antigua se extiende por el cielo. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Significa que vivimos en un espacio que podría estar curvado, que podría ser finito pero ilimitado, en expansión pero sin centro, moldeado por reglas que desafían nuestra experiencia cotidiana.
y sin embargo, tienen perfecto sentido en la gran danza cósmica, y todo esto, las curvas, la expansión, la posibilidad de volver a nuestro punto de partida, puede imaginarse con un simple globo, una metáfora gomosa, flotando en el espacio del pensamiento, susurrando secretos ancestrales sobre un universo que crece no hacia afuera de algo, sino dentro de sí mismo. La próxima vez que veas un globo elevándose hacia el cielo, hazle un pequeño saludo. Puede que esté lleno de helio y sea divertidísimo, pero también lleva consigo la forma de algo mucho más grande, una suave curva, un estiramiento del espacio y la tranquila idea de que tal vez, solo tal vez, el lugar al que te diriges es también el lugar de donde partiste, solo que ahora has viajado por el universo para llegar allí. Infinito. La palabra misma parece que debería resonar cuando la pronuncias. Es vasta, misteriosa y más que un poco intimidante. Evoca imágenes de estrellas sin fin, espacio ilimitado y el tipo de problemas matemáticos que hacen que los estudiantes de secundaria reconsideren sus opciones de vida. Pero, ¿qué significa realmente cuando preguntamos? El universo es infinito, es el espacio verdaderamente interminable, extendiéndose para siempre sin una frontera o muro final, o hay algo más sutil en juego. Comencemos con lo que sabemos. Hasta ahora, todo lo que hemos medido sobre la estructura a gran escala del universo sugiere que podría ser infinito. Las observaciones del fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor remanente del Big Bang, revelan que el espacio es extremadamente cercano a ser plano, no abultado como una esfera, y no curvado como una silla de montar, sino plano en un sentido geométrico, y en el contexto de la relatividad general, un universo plano bien podría ser infinito. Si no lo es al menos mucho, mucho más grande que la porción que podemos observar. Eso nos lleva al universo observable. La burbuja cósmica que podemos ver se extiende unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Esa es la parte del universo a la que tenemos acceso, porque la luz de esas regiones ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el principio del cosmos. Pero más allá de eso, podría seguir y seguir. Podría haber galaxias sobre galaxias, estructuras cósmicas que nunca detectaremos, regiones enteras del espacio que estarán para siempre más allá de nuestra vista. Y aquí está la cuestión. No podemos realmente probar o refutar si el universo es infinito, porque estamos confinados a nuestros límites observacionales. Somos como hormigas en una playa, mirando en todas direcciones y viendo solo arena. Por lo que sabemos, la playa se extiende por todo el continente. Quizás termina a unas pocas dunas en una poza de marea llena de curiosos cangrejos. Simplemente no podemos ver lo suficientemente lejos como para saberlo. Esto plantea un punto importante. No medimos el infinito de la misma manera que medimos, por ejemplo, la distancia a la luna. No puedes pegar una regla en el espacio y seguir hasta que los números se agoten. El infinito no es un número, es una idea, un concepto. Y en ciencia, los conceptos necesitan pruebas. Ahí es donde se complica. Nunca puedes observar directamente el infinito. Solo puedes buscar señales de que el espacio no muestra signos de curvarse sobre sí mismo, o de terminar abruptamente, o de comportarse de una manera que implique que se cierra en bucle. Hasta ahora, hemos mirado en todas direcciones, y no hemos visto ningún borde detectable, ninguna caída repentina, ninguna valla cósmica, con un letrero de no pasar colgado. Pero eso no significa que tal cosa no exista, solo significa que está más allá de lo que podemos ver, y a menos que de repente inventemos un telescopio que pueda romper la velocidad de la luz y superar la expansión del universo, eso no va a cambiar pronto. La idea de un universo infinito trae consigo algunas consecuencias muy peculiares. Si el espacio es verdaderamente infinito, entonces la cantidad de materia que contiene también es probablemente infinita, o al menos tan asombrosamente grande que bien podría serlo. Eso significa un número interminable de estrellas, planetas, cometas, nubes de polvo y, sí, potencialmente incluso vida. En algún lugar, en los confines de un cosmos interminable, podría haber otro planeta como la Tierra. Quizás tenga árboles que crecen de lado u océanos que brillan con colores extraños. Quizás tenga criaturas haciéndose las mismas preguntas que nosotros, preguntándose si su universo alguna vez se detiene.
Y aquí es donde empieza a estirar un poco el cerebro. En un universo infinito, si la materia se distribuye más o menos uniformemente, entonces las leyes de la probabilidad sugieren que los patrones eventualmente se repetirán, lo que significa que en algún lugar podría haber una versión de ti, o varias. Algunas pueden ser casi idénticas, otras podrían haber elegido un cereal diferente esta mañana y alterado accidentalmente el curso de todo su día. Ahora no te preocupes, esto no pretende ser inquietante. No vas a toparte con tu doble cósmico en el supermercado. Estas regiones están probablemente tan lejos que son inalcanzables para siempre. La luz de esas partes del espacio nunca nos llegará, ni siquiera si esperamos más tiempo que la edad del universo multiplicada por cada grano de arena de la Tierra. Aún así, las implicaciones son profundas. El infinito no es solo una cuestión de tamaño, es un cambio de mentalidad. Transforma el universo de algo grande a algo ilimitado. Ya no tienes que preguntarte qué hay más allá del borde del mapa porque no hay borde, solo más mapa para siempre. Por supuesto, hay buenas razones científicas para ser cautelosos. Al asumir que el universo es infinito, solo tenemos una muestra finita con la que trabajar, y los cosmólogos siguen abiertos a la idea de que el espacio podría ser muy grande pero aún finito. Podría curvarse suavemente sobre sí mismo, de una manera que aún no podemos detectar, dando vueltas a través de dimensiones superiores, o formando una forma más exótica de lo que jamás hemos imaginado. También está la cuestión del tiempo. El universo podría ser infinito en el espacio, pero finito en duración. Tuvo un comienzo, lo que llamamos el Big Bang, y aunque la noción de un comienzo es en sí misma resbaladiza, sugiere que, incluso si el cosmos es ilimitado en extensión, no siempre ha existido en su forma actual. Filosóficamente, el infinito desafía la forma en que nos relacionamos con el universo. La mayoría de las cosas en nuestra vida diaria tienen límites: nuestro tiempo, nuestra energía, el número de galletas en el tarro. El infinito rompe ese molde, elimina las fronteras y abre un campo de juego de infinitas posibilidades que puede ser inspirador o abrumador, o ambas cosas a la vez. Algunos pensadores antiguos se sentían profundamente incómodos con la idea del infinito. Aristóteles, por ejemplo, creía que el universo debía ser finito, porque las infinitudes reales eran simplemente demasiado extrañas para aceptar. Incluso hoy en día, algunos científicos y filósofos debaten si las verdaderas infinitudes pueden existir en el mundo real, o si son solo abstracciones útiles. Pero sea o no el universo infinito, contemplarlo tiene valor, estira la mente, invita a la humildad y nos recuerda lo pequeña que es realmente nuestra perspectiva. Cuando miras las estrellas, estás asomándote a un misterio tan vasto que incluso nuestras medidas más audaces apenas arañan la superficie. Estás viendo solo un resplandor local, unas pocas luces en la ventana de la mansión cósmica, y sin embargo, aquí estamos, pequeñas criaturas en un planeta giratorio, preguntándonos hasta dónde llega el espacio. Construimos instrumentos para perseguir la luz antigua, inventamos matemáticas para enmarcar lo imposible, y nos quedamos despiertos por la noche, pensando en lo que hay más allá de la última estrella que podemos ver. Quizás el universo sea infinito, o quizás no. De cualquier manera, es más que suficiente para alimentar nuestras preguntas, nuestras historias, nuestra ciencia y nuestros sueños, más que suficiente para recordarnos que somos parte de algo verdaderamente inmenso. Y lo más maravilloso de todo, no necesitas saber hasta dónde llega para sentirte en casa en él. Ya estás tejido en su tela, un parpadeo de pensamiento al borde del observable, brillando suavemente en un cosmos que quizás nunca termine. Hay algo irresistible en la idea de un borde. Crecemos con bordes, paredes, vallas, aceras, loncheras. Todo lo que encontramos parece detenerse en algún lugar. Así que, cuando pensamos en el universo, es natural imaginar que también debe detenerse. Seguramente después de una distancia verdaderamente asombrosa, el espacio debe llegar a su fin, como la última habitación de una mansión muy grande, o el borde de una enorme mesa colgando sobre el abismo. Pero aquí está el giro. El espacio en realidad no necesita un borde.
Puede ser finito en tamaño sin tener ningún límite en absoluto. Y ahí es donde las cosas se ponen hermosamente extrañas. Comencemos con algo simple. Imagina la superficie de la Tierra. Si caminaras en línea recta en cualquier dirección, eventualmente darías la vuelta y regresarías a donde comenzaste. No te caerías de nada, no chocarías con una pared, y no encontrarías un cartel que diga, fin de la Tierra, por favor, date la vuelta. La superficie es finita pero ilimitada, se cierra sobre sí misma de forma continua. Ahora toma esa idea y expándela a un espacio tridimensional. Imagina vivir dentro de un volumen de espacio que se envuelve sobre sí mismo, de la misma manera que la superficie de un globo lo hace en 2 dimensiones. Si pudieras seguir avanzando en línea recta por este espacio, eventualmente podrías regresar a tu punto de partida sin haber encontrado nunca una pared, un precipicio o cualquier tipo de borde. Este tipo de espacio no es ciencia ficción, es un modelo perfectamente válido en cosmología. Se llama espacio finito ilimitado. Suena a paradoja al principio, como decir que una taza puede estar llena de té, pero no contener ningún líquido. Pero una vez que entiendes la geometría, todo encaja. El espacio puede moldearse de tal manera que se cierra sobre sí mismo, formando un volumen completo sin necesidad de terminar nunca. Una de las formas clásicas utilizadas para ilustrar esta idea es el toro. Imagina un donut, no el de jalea, sino el liso y redondo, con un agujero en el medio. La superficie del donut es bidimensional. Puedes caminar por ella sin salir de la superficie, pero no tiene bordes. Se cierra sobre sí misma, tanto horizontal como verticalmente. Si eres una hormiga caminando sobre el donut, puedes ir para siempre sin chocar con ningún límite. Ahora imagina una versión tridimensional de eso, donde el espacio se cierra en múltiples direcciones. Esto no significa que el universo tenga forma de pastelería, pero el toro nos ayuda a visualizar cómo podría comportarse el espacio si fuera finito y sin frontera. Podrías comenzar en un punto del espacio, viajar en línea recta y después de mucho tiempo, encontrarte de nuevo donde empezaste, como un boomerang galáctico. Otra analogía útil proviene de los videojuegos. En ciertos juegos arcade clásicos como Pac-Man o Asteroids, si mueves a tu personaje fuera del borde de la pantalla, por un lado, reaparece por el lado opuesto. No es que haya un túnel invisible, simplemente han dado la vuelta en un mapa que se dobla sobre sí mismo. Estas son versiones bidimensionales de un espacio toroidal. El mundo del juego es de tamaño finito, pero los bordes no se comportan como paredes del mundo real, se conectan. En cosmología teórica, esta idea es más que una simple divagación lúdica. Algunos modelos proponen que el universo podría tener una topología, su forma fundamental, que se cierra de maneras sutiles. Es posible que no notemos estos bucles, a menos que miremos lo suficientemente lejos y en la dirección correcta. Incluso, ha habido especulaciones de que si el universo es pequeño y está curvado de la manera justa, podríamos ver patrones repetidos en el fondo cósmico de microondas, como un papel tapiz espejado que quedó del Big Bang. Hasta ahora, no hemos encontrado signos claros de esta repetición, pero la idea no se ha descartado por completo. La verdad más profunda es que el universo no necesita una superficie exterior o un vacío circundante. Esa es una forma muy humana de ver el espacio. Hay algo dentro de algo más, pero el espacio no es una cosa incrustada en una cosa más grande, es la cosa misma. No es como un globo flotando en el aire, es más como el globo entero, con todos nosotros pegados a su superficie, incapaces de salir y mirar hacia adentro. Incluso si el universo es infinito, todavía no requiere un borde. El infinito no es un lugar, es una propiedad. Decir que el universo es infinito es como decir que los números nunca terminan. No necesitas encontrar el último número para saber que no existe. De la misma manera, no necesitas localizar el borde del espacio para saber que podría no haber ninguno. Los bordes también crean quebraderos de cabeza filosóficos. Si hubiera un borde, ¿qué habría más allá? Más espacio, algo completamente diferente, una nada en blanco que se sienta torpemente esperando ser definida. En el momento en que introduces un borde, introduces una paradoja. Si hay algo más allá,
entonces el espacio no ha terminado realmente. Y si no hay realmente nada, entonces, ¿cómo se puede decir que existe en absoluto? Por el contrario, un universo sin bordes evita por completo esta confusión. Simplemente es. Puedes seguir moviéndote para siempre, o puedes dar la vuelta completa. No hay un borde del que caerse, ni señales de advertencia cósmicas, y no hay necesidad de definir lo que está más allá del más allá. Esto no significa que nunca dejaremos de preguntar sobre los límites. Nuestros cerebros están conectados para pensar en términos de contenedores. Nos gustan los principios, los medios y los finales, pero al universo no parece importarle mucho nuestros archivadores mentales. Se estira, se curva y posiblemente se cierra en bucle, todo sin ofrecer una frontera clara para afirmar. Curiosamente, incluso si el espacio no tiene bordes, el tiempo podría tenerlos. Nuestro universo tuvo un comienzo, al menos desde nuestra perspectiva, con el Big Bang, hace unos 13.800 millones de años. Eso no es un punto en el espacio, sino un punto en el tiempo, un momento en que el espacio mismo comenzó a expandirse desde un estado anterior. Preguntar qué hubo antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. No es que la pregunta carezca de sentido, es que nuestras coordenadas habituales dejan de funcionar. Todo esto pinta una imagen de un universo mucho más sutil y extraño que una caja gigante. No es un objeto al que puedas levantar la tapa o mirar por un lado. Es más como una melodía que se reproduce a sí misma, envolviendo dimensiones y zumbando a través del tiempo sin una nota final, sin un acorde final. Solo una variación interminable. Y en esa melodía, no hay bordes definidos, solo conexiones, curvas y continuaciones. Ya sea que se cierre en bucle o se estire infinitamente, el universo no se cierra como una habitación, se abre como una idea, no delimitado por paredes, sino moldeado por relaciones, gravedad, luz, movimiento, tiempo. Así que, si alguna vez has imaginado una nave espacial navegando valientemente hacia el borde del universo, imagina esto en su lugar, un viaje largo y tranquilo que nunca encuentra un acantilado, solo más estrellas, más preguntas y más espacio, no porque el universo continúe para siempre necesariamente, sino porque nunca tuvo un borde para empezar, antes de que existieran las estrellas, antes de las galaxias. Incluso antes de que los átomos se asentaran correctamente en sus roles, había un resplandor, una luz suave y uniforme extendida por el universo, como una niebla cálida, que se extendía en todas direcciones. No era un foco, ni un flash, ni un espectáculo de fuegos artificiales. Era más silencioso que eso, más suave, como los primeros rayos del amanecer que se filtran por una ventana antes de que alguien haya tenido la oportunidad de abrir los ojos. Y parte de esa luz todavía está con nosotros hoy. La llamamos el fondo cósmico de microondas, o CMB por sus siglas. No es solo la luz más antigua que podemos ver, es la luz más antigua que cualquiera puede ver. Un susurro del universo muy temprano, aún flotando suavemente por el espacio, pasando a través de galaxias, estrellas, planetas, y a veces con los instrumentos adecuados, hacia nuestros detectores. Para entender de dónde viene esta luz, retrocedamos en el tiempo, muy atrás, hace unos 13.800 millones de años. El universo comenzó en un estado caliente y denso, una singularidad de energía hirviente y temperatura insondable. En sus primeros momentos, el espacio se expandió rápidamente, extendiendo la energía como masa en una sartén. A medida que el universo crecía, se enfriaba, no rápidamente, sino constantemente, como una tetera cósmica retirada lentamente del fuego. Al principio, el universo era una sopa cegadora de partículas y radiación. Los fotones, las partículas de luz, rebotaban constantemente, atrapados en una niebla de partículas cargadas. Electrones y protones zumbaban por separado, y la luz no podía avanzar mucho antes de ser dispersada en una nueva dirección. Imagina intentar hacer brillar una linterna a través de una densa nube. Así era el universo durante sus primeros cientos de miles de años, opaco, caótico y lleno de movimiento inquieto. Pero entonces sucedió algo mágico. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang,
El universo se enfrió lo suficiente como para que los protones y electrones se combinaran en átomos neutros de hidrógeno. Este momento se llama poéticamente recombinación, y lo cambió todo. Con menos partículas cargadas con las que dispersarse, la luz de repente fue libre de viajar. La niebla se levantó, el universo se volvió transparente y la primera luz se liberó. Esa luz antigua, liberada a través del cosmos, ha estado viajando desde entonces. Llena el universo en todas direcciones, estirada por miles de millones de años de expansión cósmica. Una vez, una ráfaga abrasadora de energía ultravioleta, ahora se ha enfriado a un suave zumbido de microondas, un susurro en lugar de un rugido, pero todavía está ahí, a nuestro alrededor, pasando por tu habitación en este mismo momento como una suave brisa invisible desde el principio de los tiempos. Descubrimos el CMB casi por accidente. En la década de 1960, dos radioastrónomos llamados Arno Penzias y Robert Wilson usaban una gran antena en forma de trompa para estudiar las señales de radio. Detectaban constantemente un ruido de fondo persistente donde quiera que apuntaban su antena. Limpiaron el equipo, verificaron 2 veces sus cálculos e incluso sacaron algunas palomas que anidaban en el dispositivo, por si acaso era culpa suya. Pero el ruido permaneció constante, uniforme y extrañamente cósmico. Lo que habían descubierto sin darse cuenta al principio era el resplandor del Big Bang. Era el fondo cósmico de microondas, predicho por la teoría, y ahora detectado en toda su sutil gloria. Ese débil silbido en su señal de radio resultó ser una ventana al universo infantil. Desde entonces, los científicos han mapeado el CMB con asombroso detalle. Misiones espaciales como COBE, VMAP y, más recientemente, el satélite Planck nos han brindado una imagen de alta resolución de esta luz antigua, y lo que revelaron es más que un simple resplandor. Es un plano cósmico, una instantánea del universo cuando tenía menos de 500.000 de años. A primera vista, el fondo cósmico de microondas parece increíblemente uniforme, la misma temperatura y brillo, sin importar hacia dónde mires, pero si te acercas, verás diminutas fluctuaciones, pequeños puntos cálidos y fríos, apenas unas millonésimas de grado diferentes entre sí. Estas suaves ondulaciones no son imperfecciones, son las semillas de todo, diminutas diferencias de densidad, que a lo largo de miles de millones de años se convertirían en estrellas, galaxias, y finalmente en ti, sentado aquí escuchando un vídeo sobre el universo con tu pijama favorito. Esas ligeras variaciones son pistas. Nos dicen cómo se distribuyó la materia en el universo primitivo, revelan la física del cosmos en su nacimiento, y nos permiten probar teorías sobre cómo el espacio y el tiempo se desarrollaron en los primeros latidos de la creación. Incluso la forma del universo deja sus huellas dactilares en el CMB. Si el espacio estuviera curvado como una esfera, o en forma de silla de montar, o plano como un panqueque, esas geometrías distorsionarían sutilmente la forma en que la luz viaja a través del espacio. Al medir el tamaño y la distribución de las fluctuaciones en el CMB, los científicos pueden inferir la estructura a gran escala del espacio mismo, y hasta ahora, todos los indicios apuntan a un universo plano, al menos dentro de los límites de lo que podemos observar. Es un poco como mirar el patrón de las olas en un estanque para averiguar la forma de la orilla. La forma en que esas ondas se estiran y se mueven lleva información sobre el entorno por el que viajan. De la misma manera, el fondo cósmico de microondas lleva mensajes codificados sobre la forma, el tamaño y los ingredientes del universo. Es luz como datos, fotones como historiadores, y hay algo profundamente reconfortante en imaginar ese resplandor, un suave y gentil baño de luz antigua, no cegador ni ardiente, sino tranquilo y uniforme, no uno que puedas ver con tus ojos, sino uno que siempre está presente. Es como la propia canción de cuna del universo, que aún suena después de todos estos años. Si pudieras sintonizarla con el tipo de radio adecuado, la escucharías en todas partes, no como una canción, sino como un débil calor estático, una presencia constante de bajo nivel tejida en el mismo tejido del espacio. Es lo más parecido a una foto de bebé del universo,
una instantánea de su momento más temprano de claridad, y todavía nos susurra mucho después de que nacieran las estrellas, mucho después de que las galaxias tomaran forma, mucho después de que la Tierra comenzara su lenta danza alrededor del Sol. Esa luz ha sobrevivido a generaciones de estrellas, cruzado distancias inimaginables, y ha llegado aquí en tu vida, lista para contar su historia. En un universo lleno de misterio, el fondo cósmico de microondas es algo sólido, algo que podemos medir, mapear y comprender. Nos recuerda que no necesitamos perseguir los bordes del espacio para aprender sobre su comienzo. A veces las respuestas ya flotan a nuestro alrededor, esperando pacientemente en el resplandor. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, intenta imaginarlo no como negro y vacío, sino lleno de una luz antigua demasiado tenue para ver. Ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años, estirándose con cada momento que pasa, llevando la tranquila historia de todo. Incluso ahora, en la quietud del espacio, sigue brillando. Existe un verdadero borde para el universo, una última frontera, una cortina cósmica, algún límite final donde el espacio simplemente se detiene. Es una pregunta que sigue surgiendo, no solo en la ciencia ficción, sino en círculos científicos reales, susurrada entre pizarras y telescopios. Si bien la cosmología dominante se inclina hacia un universo sin un borde definido, algunas teorías especulativas y experimentos mentales abren la puerta a posibilidades más extrañas, lugares donde los límites podrían existir, incluso si no podemos verlos o sentirlos del todo. Comencemos suavemente con la idea de que nuestro universo tridimensional podría ser una especie de superficie o brana, flotando en un espacio de dimensiones superiores. Esta es una de las ideas centrales en la cosmología de branas, una rama de la teoría de cuerdas. En esta imagen, nuestro universo podría ser una vasta membrana tridimensional, abreviatura de brana, que existe dentro de un bulk de dimensiones superiores. Estamos confinados a esta brana. Todas las partículas y fuerzas que conocemos, excepto la gravedad, están atrapadas aquí como insectos en una burbuja de jabón. La gravedad, siendo un poco más aventurera, podría filtrarse a las dimensiones circundantes, que es una de las razones por las que algunos físicos creen que parece tan débil en comparación con las otras fuerzas. Si esta idea es correcta, entonces nuestro universo podría tener un borde, no en el espacio tridimensional, sino en el volumen de dimensiones superiores que no podemos percibir directamente. ¿Podrías imaginar que la brana tiene un límite o frontera en las dimensiones que no experimentamos? Desde nuestro punto de vista, todo parece continuo y sin bordes, pero desde la perspectiva de un hipotético ser de 5 dimensiones con excelente visión, podríamos parecer un disco cósmico con límites en el borde. Es un poco inquietante pensar en ser observado por algo con más dimensiones de las que podemos comprender, pero también reconfortante. Seríamos el extraño misterio para ellos. Luego está la idea de las paredes de dominio cósmicas, límites entre diferentes regiones del espacio donde las leyes de la física podrían ser ligeramente diferentes. Estas paredes son predichas por algunas teorías de ruptura de simetría en el universo temprano. Imagina que el espacio pasó por un cambio de fase, como el agua que se congela en hielo, pero no se congeló de la misma manera en todas partes. Algunas regiones se congelaron con un conjunto de reglas, mientras que otras eligieron un camino diferente. Las fronteras entre estos parches podrían formar paredes de dominio, estructuras masivas que se extienden por el espacio, dividiendo un régimen cósmico de otro. En la mayoría de los modelos, estas paredes habrían desaparecido rápidamente o se habrían diluido hasta la irrelevancia, pero algunos escenarios especulativos imaginan que aún podrían existir, acechando en el espacio profundo, como centinelas silenciosos. Atravesar una podría ser algo sin dramatismo, o podría ser como entrar en un universo paralelo, con una versión ligeramente diferente de la química. Tus átomos podrían comportarse de manera un poco diferente. Tu té podría saber ligeramente más a limón sin ninguna razón aparente. Hablando de pasar a otros reinos, algunos pensadores se han preguntado si todo nuestro universo podría ser el interior de una burbuja, no metafóricamente, sino literalmente.
una burbuja de espacio que se formó durante una fase de inflación cósmica. Imagina el universo temprano burbujeando con fluctuaciones cuánticas. En algunas regiones, la inflación se detiene y se forma una burbuja de espacio con sus propias propiedades, incluyendo las constantes de la naturaleza, la fuerza de la gravedad y el número de dimensiones espaciales. Cada burbuja es un universo en sí mismo. Esto a veces se llama inflación eterna y conduce naturalmente a la idea de un multiverso, una espuma de burbujas, cada una con su propia física única. En este modelo de burbujas, nuestro universo es como una sola burbuja de jabón flotando en una espuma cósmica. Otras burbujas podrían existir, flotando sin cesar, siempre separadas de la nuestra. Si te estás imaginando un fregadero cósmico lleno de espuma de jabón, no andas muy desencaminado. Luego está el multiverso cuántico, que proviene de interpretaciones de la mecánica cuántica, específicamente la interpretación de los muchos mundos. Esta versión dice que cada vez que un evento cuántico tiene múltiples resultados posibles, todos ellos ocurren realmente en universos ramificados separados. Así que, en un universo, hoy por la mañana, pulsaste el botón de posponer la alarma y te quedaste en la cama. En otro, te levantaste temprano y preparaste tortitas. Y en otro, intentaste hacer tortitas, pero accidentalmente descubriste la teletransportación. Cada rama es una nueva versión de la realidad creada por el desarrollo de cada posible elección y oportunidad. Esto no es solo un experimento mental, es una interpretación seria de la mecánica cuántica desarrollada para evitar la incomodidad del colapso de la función de onda. Pero, al igual que la idea del universo burbuja, no es algo que podamos probar u observar actualmente. No podemos saltar entre estas ramas. No hay una estación de tren interdimensional, con un revisor bigotudo, que ofrezca viajes al universo donde te convertiste en un famoso armonicista. Y sí, en al menos una de esas ramas infinitas, probablemente tienes bigote, incluso si nunca te has dejado uno. Estadísticamente hablando, está casi garantizado. En algún lugar, podrías estar dando una charla TED sobre las opciones de vello facial alternativas y su impacto en las líneas de tiempo paralelas. También existe el multiverso matemático propuesto por el cosmólogo Max Tegmark. Esta es la idea de que todas las estructuras matemáticamente consistentes existen como realidades físicas. En otras palabras, si es matemáticamente posible, existe en algún lugar. Eso incluye no solo otros universos con diferentes partículas, sino también aquellos con reglas lógicas completamente diferentes. Universos donde el valor de pi es diferente o el tiempo fluye en espiral. Es una sugerencia audaz, casi mística en su alcance, y probablemente imposible de probar, pero es fascinante pensar que las matemáticas mismas podrían ser el tejido de la existencia, generando cada posible variación de la realidad como una biblioteca infinita de planos cósmicos. Estas ideas de multiverso, aunque intrigantes, enfrentan críticas, y con razón. Uno de los mayores problemas es la falsabilidad. Si otros universos son para siempre inaccesibles, ¿cómo los estudiamos? ¿Cómo sabemos que existen? La ciencia funciona mejor cuando podemos probar predicciones, medir resultados y refinar nuestros modelos. Cuando hablamos de reinos que no pueden ser alcanzados por ninguna señal, es difícil aplicar las herramientas científicas habituales. Algunos físicos ven el multiverso como una señal de advertencia, un síntoma de teorías que se extienden más allá de sus límites útiles. Otros argumentan que el multiverso ayuda a explicar por qué nuestro universo tiene las propiedades que tiene. Si hay innumerables universos, cada uno con diferentes constantes y leyes, no es sorprendente que vivamos en uno donde la vida es posible. Es una versión cósmica del sesgo de supervivencia. Existimos aquí porque aquí es un lugar donde la existencia es posible. Es un poco como tirar dados en un casino con un número infinito de mesas. La mayoría de las mesas no producen nada interesante, pero en una de ellas, por pura casualidad, los dados caen justo. Esa es la mesa en la que estamos sentados. No hicimos trampa, no arreglamos el juego, simplemente estábamos en la sala donde los números salieron bien. Algunos modelos cosmológicos incluso sugieren que los multiversos podrían ser detectables indirectamente.
quizás a través de patrones inusuales en el fondo cósmico de microondas causados por colisiones entre universos burbuja. Hasta ahora no ha aparecido nada, pero los físicos mantienen la mente abierta. Después de todo, algunos de los descubrimientos más increíbles de la ciencia comenzaron como ideas extrañas, esperando las herramientas adecuadas. Existan o no otros universos, contemplarlos estira nuestra imaginación. Nos anima a pensar más allá de los límites de lo que podemos ver. Nos recuerda que la realidad podría ser mucho más amplia, extraña y juguetona de lo que jamás esperamos. Nos invita a ser humildes ante lo que no sabemos y audaces al explorar lo que algún día podríamos aprender. Y en realidad, no es de eso de lo que trata la ciencia, no solo de responder preguntas, sino de descubrir otras más grandes, no solo de construir conocimiento, sino de expandir la maravilla. Incluso si nunca encontramos otro universo, incluso si este es todo lo que hay, ya hemos demostrado que la curiosidad humana puede alcanzar galaxias a través del tiempo y hacia ideas tan vastas como el multiverso mismo. Eso no es poca cosa. Así que, ya sea que creas en un solo cosmos o en una pila infinita de ellos, ya sea que prefieras una línea temporal o un bosque ramificado de posibilidades cuánticas, recuerda, en algún lugar del multiverso, estás haciendo algo brillante, o inusual, o inexplicablemente relacionado con una llama. Y en este universo, estás aquí pensando en el espacio, bebiéndote y preguntándote en silencio qué más podría haber justo más allá del velo de lo que conocemos. Eso en sí mismo es una especie de magia cósmica. ¿Dónde termina el espacio? Es la pregunta que nos trajo hasta aquí, susurrada suavemente al principio, como un niño que pregunta si el cielo tiene fin. Y después de vagar por galaxias, dimensiones curvas, susurros de microondas cósmicas, y los bordes que pueden o no existir, nos encontramos regresando suavemente a donde comenzamos, aún preguntándonos. Hemos aprendido que el espacio no se comporta como una habitación, una caja o un tramo de carretera. No viene con una valla o una línea de meta. No necesita paredes para estar completo. Puede ser infinito o finito e ilimitado. Puede estirarse, doblarse, curvarse y plegarse de formas que nuestras mentes apenas comienzan a comprender. Incluso puede llevar galaxias lejos de nosotros más rápido que la luz, no porque se estén moviendo, sino porque el espacio entre nosotros está creciendo. Sabemos que hay un límite a lo que podemos observar, un horizonte cósmico más allá del cual la luz aún no nos ha alcanzado, pero no sabemos qué hay más allá. Quizás el universo siga para siempre, o este quizás se pliegue sobre sí mismo en un arco suave que nunca veremos. Tal vez nuestro universo es una burbuja entre muchas, a la deriva en un mar de dimensiones superiores, o este quizás el multiverso es solo una idea poética hermosa pero inalcanzable. Lo que sí sabemos es que el espacio no está vacío, está vivo con estructura y energía sutil, se estira con el tiempo, lleva la luz de estrellas antiguas y el zumbido del Big Bang. No tiene centro y por lo que podemos decir, no tiene fin. Y aún quedan preguntas. ¿Es el universo infinito o simplemente muy grande? ¿Está curvado, plano o es algo completamente diferente? ¿Es uno de muchos o es todo lo que hay? Y si hubiera un borde en el espacio, ¿qué habría al otro lado? Puede que nunca encontremos todas las respuestas, pero eso no es un fracaso, es el latido de la ciencia. La belleza del cosmos no reside solo en lo que sabemos, sino en lo que no. Reside en la tranquila valentía de mirar hacia arriba y preguntar. De todos modos, la búsqueda continúa como siempre lo ha hecho, a través de telescopios y ecuaciones, a través de sueños suaves y pensamientos nocturnos. Cada fotón que capturamos, cada mapa que hacemos, cada modelo que refinamos, nos acerca un poco más. Incluso si el destino sigue cambiando como las estrellas, quizás ese sea el objetivo principal. Quizás el espacio nunca se detiene, no porque sea infinito en tamaño, sino porque es infinito en misterio. Quizás no tiene que terminar para que importe, quizás simplemente es, extendiéndose tranquilamente en todas direcciones, una invitación, no un límite. Al inicio, te hice algunas preguntas. ¿Desde dónde escuchabas? ¿Qué hora era? Y si la pregunta, ¿dónde termina el espacio?,
te mantendría despierto o te acunaría en el sueño. Espero que, a estas alturas, te sientas más relajado. Espero que tus pensamientos se hayan suavizado hasta ese espacio tranquilo donde reside la maravilla. Y si aún estás despierto, apenas, espero que hayas encontrado algo de paz en la pregunta, incluso si la respuesta sigue siendo esquiva, porque realmente eso es lo que el espacio nos ofrece, no solo estrellas o silencio, sino la libertad de hacer las preguntas más grandes de todas. Y quizás el espacio nunca se detenga, porque las preguntas nunca lo hacen. Si sientes que tus párpados pesan, si este suave viaje te ha llevado a las puertas del sueño, te invito a dejar un comentario con la frase dulces sueños. Es una pequeña señal para nosotros y un gentil recordatorio para ti de que estás en el camino correcto hacia el descanso profundo. Y si deseas regresar a este refugio de calma y conocimiento, considera suscribirte a Dormiciencia. Así tendrás tu pasaporte directo al mundo de los sueños cada semana, un nuevo horizonte por explorar mientras tu mente se relaja. Que la quietud del cosmos te acompañe esta noche.